El educador y pedagogo brasileño Paulo Freire decía que la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Precisamente, la educación constituye un proceso de socialización de los sujetos, produce cambios intelectuales y también emocionales. Genera seres pensantes, reflexivos. El acceso a la educación sirve para disminuir la violencia social. ¿Qué duda cabe sobre esto, no? Disminuir la violencia social y también erradicarla en un tiempo determinado, ¿no? El error está en pensar que vamos a resolver el tema de la violencia social, la violencia urbana, en el menor tiempo. Primero disminuye hasta después tener que terminar con la violencia, ¿no? Es una barbaridad que en nuestro país no podamos tomar conciencia sobre esta temática. La pregunta es, ¿acaso la educación no influye en el progreso de las personas, además de proveer conocimientos, aprendizajes? Es inadmisible que de cada 100 chicos que empiezan primer grado, por ejemplo, solo 53 están cursando el último año de la secundaria y solo el 16% termina la escuela a tiempo. Esto es un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación, un informe reciente, de hace un mes. Una de las causas de la Argentina decadente es la falta de una adecuación sobre la educación y escolarización, por cierto. ¿Qué duda cabe de esto también, no? Educación y escolarización. No olvidemos que una adecuada educación nos hace diferentes. Domingo Faustino Sarmiento, presidente de la República entre 1868 y 1874, decía, y esto es para terminar y para titular este comentario, todos los problemas son problemas de la educación. ¿Cómo les va? Esto es Línea Directa, estamos en vivo, como lo hacemos semanalmente, por Televisión Regional. Quien les habla, Marcelo Malvestiti. Es un gusto estar con ustedes semanalmente haciendo este programa y sabiendo que ustedes también escuchan y participan en las horas posteriores al programa que hacemos los martes. Bueno, vamos a dar paso ahora sí a quien está primero con nosotros. Está Carlos Piguín, que es presidente de la comuna de Alvear, de profesión farmacéutico, pertenece al Frente Progresista. ¿Cómo te va, Carlos? Gracias por estar, muy amable. Gracias a vos, Marcelo, por la invitación. Por favor. Bueno, lo hablábamos fuera de cámara, la comuna de Alvear deberá abonar una deuda contraída en el año 2001 como consecuencia de una obra de gas natural no ejecutada. Bueno, ¿por qué se generó todo esto, no? Bueno, primero, Marcelo, permitime felicitarte por el reconocimiento del Consejo muchas sobre gracias. El trabajo en tu libro. La verdad que está muy interiorizado y, bueno, felicitaciones primero por eso. Muchas gracias. El viernes pasado fui distinguido por el Consejo Municipal por el libro La Peor Derrota, bueno, que tiene que ver con la frustración, el fracaso de los jugadores juveniles de fútbol que no llegan a la profesionalidad, ¿no? Un flor de tema. Sí, exacto. Bueno, volviendo a lo que vos dijiste, que eso era grato, esto es otra cosa. Bueno, la verdad que, bueno, del año 2001 se llamó licitación de una obra de gas, que se cayó esa licitación, después se reflota allá por el 2004 con esa gestión que estaba. Se reflota la misma licitación con otros montos, primer escollo, ¿no? Sin aprobación de la Comisión de Gobierno, se inicia la obra, se hacen sucesivos convenios de pago, 2005, 2006, sin cumplir ninguno de ellos por parte de la comuna. Y bueno, la cuestión nosotros asumimos en el 2009 y nos encontramos con un último reconocimiento de pago, un convenio hecho en el 2009 como una cesión del DREI, de empresas de la comunidad de Alvear, en favor de una empresa que supuestamente había hecho una obra, ¿no? Entonces, primer tema, digamos, nosotros obviamente eso no se puede avalar, digamos, las cesiones de DREI en la función pública no existe, la huella tiene que quedar del ingreso del dinero a la arca de la comuna y la huella cuando sale. Esas cesiones en favor de un tercero sin pasar la plata por la comuna,
obviamente nosotros no podíamos avalar eso. Al tumbar ese convenio, reiniciamos las tratativas con la empresa y no logramos tener la información, porque en la comuna no había ninguna información de lo que se había hecho, de las certificaciones, lo común es que uno que está mirando seguramente, y si tiene función pública también, hay certificados de obra, de avances de obra, bueno, no teníamos ninguna documentación. Cuando logramos, después de más de un año, tener la información, hacemos una propuesta de pago a la empresa que no satisface, inicia juicio. A partir de ahí, bueno, empezamos a ir y venir. Tiene como consecuencia esto que después de 12 años, después de habiendo hecho una auditoría, recuerdo en el 2009, donde dio una deuda en su momento, en ese entonces de 8,5 millones, la auditoría de la Universidad de Ciencias Económicas. De pesos. De pesos. En ese momento, con un montón de dinero, comenzamos a trabajar con los distintos acreedores, me acuerdo de recorrer a tribunales, contadores, estudios, logramos sacar a flote, quedando eso en litigio, ¿no? Se pedía un monto ahora de 115, 116 millones, nosotros sabíamos bien que los intereses no eran lo que correspondían, estuvimos litigando, logramos que hoy la deuda que está consolidada son 78 millones, que es un montón de plata para una comuna, es un montón de dinero, volvemos a asumir con responsabilidad la continuidad jurídica, Marcelo, y esto es así que más allá de la cuestión legal que lo estamos siguiendo en cuanto al mal funcionamiento del funcionario, tenemos continuidad jurídica y somos responsables de los hechos, así que de alguna manera le vamos a encontrar la vuelta. Todo esto que contás y que narrás se desarrolló antes de tu asunción en el año 2009. Por supuesto. Sí, esto es importante destacarlo. Te encontrás con este tema después Exacto. de unos años, un dolor de cabeza, ¿no? 12 años después. Claro. Es cierto que cuando asumiste en 2009, esto te lo quiero preguntar porque lo leí y me pareció terrible, ¿tuviste que ir a buscar un cerrajero para poder ingresar a la comuna? Sí, una nota de colores así. Claro. Sí, no se asumía la situación, son cosas que... Estaba cerrada, herméticamente la comuna. Sí. Es difícil de explicar, de igual manera hoy lo miramos con otra perspectiva, pasaron 12 años, estamos con más experiencia, estuvimos 8 años en la gestión, hasta el 2017, pues tuvo otro paso por la provincia y ahora el 10 de diciembre, los alberenses nos han dado la posibilidad de continuar la gestión, así que arrancamos de vuelta esta nueva etapa con muchas ganas y como lo hicimos en su momento, Marcelo, como resolvimos bastantes cosas, lo vamos a seguir resolviendo esto también. ¿Y qué sentís vos, Carlos, después de estas irregularidades que ahora te das cuenta que fue año tras año, esto fue generándose, ¿qué sentís vos y qué siente tu equipo de trabajo, no? Obviamente que no es grata la noticia, vos programás, recorrés pasillos, golpeás puertas, gestionás, querés conseguir cosas para la localidad y de pronto las arcas ven tenemos este problema que obviamente, que en realidad más que la gestión, Marcelo, siempre pensamos en nuestros vecinos, ¿no? Con esa cantidad de dinero uno planificaría cuántas cosas. Me decías construir escuelas, por ejemplo, decías. Por ejemplo, una de las cosas más importantes que hoy estamos necesitando en nuestra localidad, acompañando este desarrollo que estamos teniendo, teníamos proyectado varias cosas, entre ellos la creación de una escuela. Encontraremos la vuelta de otra manera, pero obviamente que no es grato esto, el vecino es el perjudicado. Cuando uno en la función pública tiene algo muy hermoso, ¿no? Podés hacer muchísimo bien, pero también si no tenés los pies sobre la tierra y no haces las cosas como tenés que hacerlas, podés hacer mucho daño. Yo pienso, en el atraso que se produce. Cuando hay pérdidas como este tiempo, hay cosas que van a demorar más tiempo. El tiempo no se recupera, las generaciones pasan, 2 años, 3 años en la generación de un chico también, que vos podés darle una mejoría ahora que no lo puede hacer, lo estás afectando. Yo pienso mucho en eso. El tiempo no se recupera. El dinero,
veremos cómo hacemos. Claro, ¿cómo se paga eso? Te iba a preguntar, ¿cómo se paga? Bueno, tenemos un presupuesto, nosotros, todos los presupuestos comunales y cualquier función pública tiene una partida presupuestaria destinada al pago de juicios. Y bueno, será destinado esa partida anualmente a cumplir con las obligaciones que tenemos. Así que estamos convencidos de que podemos armar una ingeniería para poder asumir esta responsabilidad, pero lamentablemente siempre el vecino es el más afectado. ¿Eso va a retrasar algunas obras que hay proyectadas? O... Vamos a intentar que no, pero sí, obviamente que sí. Obviamente que sí. En 2009, cuando asumiste como presidente comunal, no contaban con la documentación referida a la obra de gas natural. Es increíble, ¿no? No estaba la documentación. No estaba la documentación. Sí, no estaba la documentación. Eso nos hizo un poco más difícil poder generar una propuesta razonable ante un convenio que era claramente ilegal. Damos vuelta a la página. Carlos, ¿cómo está Alvear hoy en la parte productiva? ¿En qué condiciones se encuentra? Bueno, esa es la parte linda. Es un pueblo, ya casi una ciudad, ¿no? Seguramente, pero es un pueblo con una matriz productiva muy importante, donde mes a mes logramos cautivar la instalación de empresas, donde la vinculación con el productor agropecuario, que hay más de 3.000 hectáreas que están con desarrollo agropecuario, con una impronta fuerte también en lo que es en la biomasa, en la bioeconomía, con la producción hortícola también muy importante, con periurbanos de desarrollo ya de hace mucho tiempo. Así que la verdad que la matriz productiva es muy importante, Marcelo, y en ese desafío estamos programando ahora y estamos trabajando en un sello, en un municipio verde, con un convenio que estamos haciendo con APRESID, la Asociación de Siembra Directa, que tanto renombre tiene en el país. Vamos a trabajar en conjunto en algo tan importante como son las buenas prácticas agropecuarias. Nosotros estamos convencidos de que nos basamos en el concepto de una salud. No tenemos salud humana si no tenemos salud animal y vegetal. Por lo tanto, el secreto en todo esto es buenas prácticas agropecuarias para poder desarrollar una buena producción y que nuestra gente pueda vivir sanamente. Eso es una parte. La otra parte, la parte productiva propiamente dicho de las industrias. Hay un arco empresarial que va desde la metalmecánica a la automotriz, tenemos puertos, tenemos muchísima variedad en cuanto a la producción, por lo tanto vemos que la matriz productiva, si bien algunas veces se resiente una parte, pero no en su totalidad, porque siempre en Alvear hay otra parte que anda muy bien. Digamos, entonces esa matriz productiva también tenemos que acompañar, es decir, hay más de 20.000 personas que trabajan en nuestra jurisdicción y tenemos la particularidad de que nuestros empresarios quieren que su gente viva en la localidad. Entonces eso obliga también a hacer una planificación en su crecimiento. Claro, porque hay gente que viene de otras localidades, ¿no? Obviamente. Entonces están trabajando muchísima gente que vienen, pero quieren vivir en Alvear. Entonces ahí tenemos que acompañar los desarrollos. Hoy nosotros planificamos nuestra localidad al 2030, entonces sabemos bien dónde tienen que estar las empresas, dónde tienen que estar el desarrollo de nuestras viviendas, para que pueda coexistir con normalidad y a través del tiempo. Estamos consiguiendo mucha infraestructura, obras de infraestructura, estamos gestionando y estamos consiguiendo buenos resultados. Estamos preparando la localidad, o sea, eso es lo más importante, poder generar las condiciones para que la gente venga a vivir, pero acompañar con la parte de infraestructura necesaria. ¿Cómo está el tema inseguridad allí en Alvear? No, bueno, no escapamos a la región, Marcelo. Si bien quizás no son los niveles de Rosario, tenemos inseguridad, digamos, con otras dimensiones. Tratamos de hacer con un Made in la localidad, atender estas necesidades. Tenemos mucho personal de tránsito, tipo guardia urbana, que están recorriendo nuestra jurisdicción. Digo, 5.600 hectáreas con ese desafío. Trabajamos muy bien con los grupos de comandos que están en los alrededores, con el comisario inspector de zona, con los comisarios locales, con las autoridades locales. Tenemos conformado un consejo de seguridad donde ante alguna necesidad o generalmente cuando pasa así, ¿no?
Cuando están todos bien, por ahí está más tranquila la cosa. Ante algún hecho, nos congregamos con libro de actas, se hace un seguimiento de las decisiones que se toman en ese consejo, que está integrado obviamente el presidente comunal, un secretario, el comisario, las instituciones del pueblo, vecinos de la localidad. Nos reunimos regularmente para ir viendo el monitoreo de cómo está la seguridad. Así que eso tiene que ver con la participación ciudadana, que creemos que es una herramienta más que importante. Hoy sabemos que muchos delincuentes mutan, ¿no? Van de una ciudad a la otra. ¿Eso pasa? ¿Vienen muchos delincuentes ahí de otras zonas, de, por ejemplo, Rosario? Sí, prácticamente Sí. la totalidad. ¿La totalidad? La totalidad, Ajá, sí, la ajá. totalidad no son de nuestra jurisdicción, es lo que dicen nuestros números, nuestras estadísticas, ¿no? Eso también es importante. Estamos desarrollando un nuevo plan. Vos dijiste algo interesante, Marcelo, no es siempre el mismo tipo de delito que hay, ¿eh? Claro. Bueno, entonces también nos obliga a nosotros que cada tiempo meter algún retoque al sistema que tenemos y no hacer procedimientos en el mismo horario, misma zona, cambiando la modalidad, tratando de tener presencia de otra manera, equipando nuestra fuerza con la compra de camionetas. Ahora compramos 4 motos también para tener mayor presencia en la calle. Vamos a trabajar con mayor cantidad de cámaras. Digamos, la prevención es más importante, pero tenemos que ir también tratando de anticipar ese nuevo delito que llega a aparecer. Carlos, en otro orden de temas, se cumplió un año de la muerte de Miguel Lifchich, ocurrida el 9 de mayo de 2021 como consecuencia del virus de COVID. Vos fuiste partícipe del gobierno de Miguel Lifchich, secretario de Industria durante la gobernación. ¿Cuáles son tus sensaciones, no? Bueno, obviamente hay un vacío importante, Marcelo. Se vivió ayer también. Estuvimos obviamente presentes ahí. Bueno, Miguel es un hombre de trabajo, ¿no? Si hay algo que escuché y todo el que lo trató y que hablaba ayer inclusive cuando nos encontramos, bueno, una persona de muchísima capacidad de trabajo. Yo recuerdo que los domingos a la tarde, quizás a eso de las 6, 7 de la tarde, te entraba un WhatsApp y depende de los segundos o minutos del WhatsApp, eran los kilómetros que yo tenía que realizar en la semana para visitar toda la provincia, con datos puntuales a dónde tenía que visitar. Por ejemplo, era una persona muy obsesiva con eso, donde nos obligaba a estar en lugares insólitos, que en algún momento te voy a contar de los lugares que he andado a pedido de él, ¿no? Digo, algo que marca también la capacidad de trabajo, pero un planificador, organizador, planificador, y contagiaba la energía de trabajo. Además un líder, ¿no? Sí, obviamente. Mostraba su liderazgo en cada entrevista, en cada accionar. Sí, era una persona que convocaba, ¿no? Convocaba y te hacía partícipe de ese entusiasmo que tenía. Claro. Y había que seguirle el tren. Carlos, estuvo hace días el 12º Congreso Extraordinario del Partido Socialista Provincial, realizado el pasado sábado 7 de mayo. Se llevó a cabo en el estadio cubierto de la Universidad Tecnológica Nacional en la ciudad de Santa Fe. Se tocaron varios puntos, se desarrollaron algunas temáticas interesantes, como por ejemplo reforma de la Constitución Provincial, y también esto de la extensión, uno de los puntos de la extensión de los mandatos de los jefes comunales, ¿no? De 2 a 4 años. ¿Cuál es tu opinión sobre? ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, obviamente, creo que los dos temas hay que tratarlos, Marcelo. La reforma también, tenemos que ayornar nuestra Constitución. Hay muchísimos temas que hoy no están contenidos, de actualidad, que hasta ya son viejos, pero digamos, necesitamos reformar la Constitución. Creo que hay que empezar a discutirlo. No sé bien cuándo es el tiempo político para hacerlo, pero creo que hay que discutirla. O sea, reforma tiene que haber. Y en cuanto al plazo, lo venimos diciendo hace muchísimo tiempo ya, ¿no? Gestionar en un año, como se hace en las comunas, es muy difícil. Digo un año porque asumimos el 10 de diciembre, está el periodo recesivo en el medio, tenés de mayo a diciembre, con suerte, y después te viene otra vez un receso y después ya estás en elecciones nuevamente. Claro. A mí me parece que es muy poco, es muy difícil de planificar de esa manera, así que estamos convencidos que el periodo de 2 a 4 años tiene que ser para los presidentes comunales, obviamente. Carlos, un gusto como siempre, muy amable por participar acá en Línea Directa. Gracias, Marcelo, por la invitación y a disposición como siempre. Bueno, muchas gracias.
Carlos Piguín, presidente de la comuna de Alvear, también pasó por línea directa. Vamos a hacer una pausa y cuando nos reencontremos va a estar acá Soraya Cabas, que es ingeniera. Vamos a hablar de sustentabilidad ambiental. Santería Ángel de la Guarda. Gran variedad de saumerios, atrapasueños, lámparas de sal, fuentes de agua, mayorista y minorista. Enviamos a todo el país. Juan José Paso, 5582, Rosario. WhatsApp 341-360-5655. En Facebook, Santería Ángel de la Guarda. Concejalas y concejales visitan todas las escuelas, distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa. El consejo en tu escuela. Reiki, tarot angélico, Rider, oráculos, registros acálicos y más. Terapeutas, Francis del Barco, Rosario. Comunícate al 341-228-7125 y Fernanda Mossi, Funes. Comunícate al 341-335-4934. Aquilea, el espacio que tu piel necesita. Variedad en tratamientos estéticos de la mano de profesionales especializados. Rueda, 1249, Planta Alta, Rosario. Contacto 341-334-7831. Búscanos en Facebook y en Instagram como @Aquilea Gabinete Integral. Entre Pares es un espacio para acompañar a los niños con dificultades en el ámbito escolar. Intervienen profesionales de la psicopedagogía y fonoaudiología. Estamos en Salta, 2977, Rosario. Consultas al 341-325-0309 o al 341-329-2405. Estudio biomecánico de la marcha, podología deportiva, análisis del calzado, órtesis de siliconas, evaluación de riesgo de lesiones en pies diabéticos, podología de avanzada, Instagram y Facebook, Mónica Beatriz Mendoza, Catamarca, 2031, Rosario, podología Armstrong, @gmail.com. Seguimos en línea directa, segunda parte del programa. Estamos en vivo por Televisión Regional y como lo anticipamos está con nosotros Soraya Cabas, que es ingeniera, especialista en seguridad, higiene y medio ambiente. Integra la consultora ISER, que ofrece servicios a industrias químicas, petroquímicas y petroleras y cerealeras también, ¿no? El tema, como lo dijimos, sustentabilidad ambiental, la saludamos como corresponde. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Bueno, también felicitarte por la distinción. Bueno, muchas gracias. Por el libro. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un libro que, digamos, tomó vuelo, inclusive, bueno, se convierte ahora se está convirtiendo en audiovisual. Paulatinamente vamos grabando distintas... Muy interesante el tema. Sí. La verdad que... Bueno, el tema sustentabilidad ambiental, ¿a qué nos referimos, ¿no? Cuando hablamos de sustentabilidad del medio ambiente, ¿no? Bueno, cada vez se habla más del tema ambiental, ¿no? Y creo que lo que está hoy en boga es el tema de la sustentabilidad. A ver, sustentabilidad está en varios lugares, está la sustentabilidad económica, social, pero bueno, mi especialidad es medio ambiente, a eso nos vamos a referir, ¿no? A ver, el tema de la sustentabilidad es utilizar los recursos, obviamente, naturales, porque no es imposible no utilizarlos para poder progresar, para la industria, para nosotros mismos, nuestro ambiente de nuestro hogar. Tenemos que usar el agua, tenemos que usar la energía, tenemos que usar el gas. Pero, ¿qué pasa? Esos recursos los tenemos que usar en forma de poder garantizar que después, a lo largo del tiempo, las generaciones futuras puedan contar con esos recursos, ¿sí? O sea, no gastar los recursos, o sea, utilizarlos en formas racional, lo justo y necesario, y no malgastarlos, ¿sí? A ver, siempre uno habla de sustentabilidad en la industria, ¿no? Claro. Pero, a ver, también tenemos que hablar que nosotros mismos, en nuestros hogares, en nuestro
lugares podemos ser sustentables también. A ver, ¿por qué dejar una canilla abierta o perdiendo cuando está mal funcionando? ¿Sí? Muchas veces te dicen, no, bueno, pero nosotros tenemos un gran río, es verdad, no tenemos la escasez de agua como tienen otros países, como puede ser Europa, pero no por eso hay que malgastarlo. Pasa mucho, perdón que te corte, pero Sí. pasa mucho cuando hay mucha gente lavando el auto, deja Claro. la manguera, que corra el agua, que fluya. Exactamente. ¿Por qué Innecesariamente. no usar, a lo mejor comprarse esos rociadores que son de corte rápido? Y que vos decís, bueno, cuando uso el agua lo aprieto y uso el agua, y cuando no lo suelto no malgasto la Es cultural eso, me parece, ¿no? Lo de nuestro país es muy cultural, porque incluso se ve en lo que es la basura. Hoy en Rosario, por suerte, tenemos la posibilidad de poder separar la basura, ¿sí? El reciclable, mandarlo llevarlo a un recipiente para que se pueda reciclar, y el orgánico y el que no es reciclable en otro recipiente. Y sin embargo no se hace, y si se hace, a mí me pasa, yo hago el reciclado, separo mi basura, y cuando la voy a volcar al recipiente que es el del reciclado, vos te encontrás con olores feos, y porque, claro, pero ¿por qué? Porque hay algún orgánico que se está descomponiendo, o sea que no hay un reciclado ahí. ¿Sabés qué hace mucha gente? Y esto es importante destacarlo. El aceite, fundamental. Vuelca el aceite en los residuos, diciendo que eso es reciclable también. También. O sea, lo podemos reutilizar, me refiero, ¿no? El aceite. Hoy hay industrias que se pueden, que incluso reutilizan el aceite. Claro. O sea, hay muchas formas de reutilización, incluso la basura orgánica, claro, se puede, lo que se llama compost, ¿no? Hacer un tratamiento de esa basura y desarrollarla para que sea fertilizante a futuro. O sea, claro, se hace una degradación de ese compost y después se utiliza, obviamente para viveros, se puede vender, se puede regalarse. O sea, hay bueno, no voy a dar una marca, hay una cadena de café muy importante, extranjera, que por ejemplo recibe el café que vos utilizaste en tu filtro, y ellos hacen eso compost y después lo regalan para hacer fertilizante, claro, para plantas y demás. Una marca que es con el logo verde y blanco, muy conocida, que bueno, hoy está haciendo sustentabilidad desde ese lugar, ¿sí? Bueno, escuchaba al presidente comunal que también, bueno, en su comuna están proponiendo algunos proyectos sustentables, ¿sí? Otros proyectos que hay, bueno, a nivel nacional hay varios proyectos que se llaman sustentables, como son la energía eólica, hoy muy mencionada, ¿sí? Los parques eólicos es un proyecto sustentable, es reemplazar la energía que hoy se genera a través de combustibles fósiles, ¿sí? Como es gas natural, gasol, bueno, todo lo que son combustibles, por energía que la genera el viento, nada más, ¿sí? Los viejos molinos claro, exacto. hoy se ven a través de los parques eólicos, ¿sí? Soraya, ¿cómo se hace para que se cumpla un desarrollo sustentable en las industrias? Vos que estás abocada a recorrer las industrias. Hoy la industria, por suerte, tiene objetivos, ¿sí? Un poco también están forzados a eso por temas legales, ¿sí? A proponer proyectos sustentables. Uno muy en boga, que son los paneles solares, ¿sí? Obviamente que lo sustentable tiene que ir de la mano obviamente que sea factible económicamente, ¿no? Porque sustentable es eso también, ¿no? Factible. Yo no puedo poner un panel solar en un lugar donde el sol dura 6 horas por día, claro, ¿sí? Entonces también por eso tiene que ser racional, decir, bueno, no voy a poner una represa
donde el caudal de agua de un río no es representativo para generar la energía necesaria. Entonces, eso es lo que es factible. Entonces, bueno, hoy las industrias lo que están abocadas son a todo lo que es energía sustentable, que son los paneles solares, básicamente, todo lo que es esto del residuo, ¿sí? La separación de residuos para poder reciclarlo, eso también, porque el residuo genera o puede generar esto de que podamos escasear un recurso, que es la escasez del suelo. O sea, hoy el residuo que no se recicla se entierra, ¿sí? Bueno, obviamente en condiciones, no se entierra así nomás. Sí, sí. O sea, en los rellenos sanitarios que se llaman, entonces estamos usando un suelo, ¿sí? Para enterrar un residuo que podría utilizarse para otra cosa. Entonces el residuo también hay que tratar de llevarlo al mínimo posible. Y otra de las cerealeras, por ejemplo, están desarrollando lo que es la soja sustentable. ¿Qué significa esto? Es comprar soja de campos que no han sido deforestados, ¿sí? Por ejemplo. Lo mismo los que son las celulosas, ¿sí? O sea, hoy las empresas celulosas, que todos comentan que devastan los árboles y demás, lo que ellos hacen es plantar árboles especialmente para crear el papel. No es que deforestan, ¿sí? En nuestro país está prohibido deforestar, ya hace bastantes años. Entonces, lo que garantizan es que no se deforeste o que solamente se planten árboles solamente con ese fin, o sea, como materia prima para hacer papel. Y lo mismo con la soja. O sea, solamente se puede, o las cerealeras están yendo a ese esquema de solo comprar soja de aquellos campos que no fueron deforestados. ¿Hay una mayor concientización? ¿Ves esto que va creciendo, la concientización en todo esto que mencionás? Sí, lamentablemente crece porque hemos devastado el planeta. Claro. No es que creció por una conciencia del hombre de decir, bueno, es necesario. Claro. Porque, a ver, sinceramente, los países, porque esto también es una conciencia a nivel nacional de todos y a nivel mundial, se han cansado de contaminar. Esa es la realidad. O sea, y la única manera de que esto se pare es tomar conciencia y decir, bueno, no da más. O sea, hoy nuestro país, bueno, esto que tenemos recursos todavía, gracias a Dios, tenemos recursos naturales que podemos seguir explotándolo, pero ¿hasta cuándo? Lo mismo que el tema de lo que te mencionaba, el residuo. Hoy nosotros tenemos un país grande donde tenemos territorio. En Europa, obviamente el territorio es mucho menor, se han dado cuenta que han ocupado territorios para el tema de residuos que podía haber hecho agricultura. Entonces esto hace a que se tome conciencia, lamentablemente, porque nos cansamos de contaminar. Seguro, es así. Seguro. El humo de las industrias también, ¿no? También, o sea, es terrible. Hoy hay ciudades, incluso dentro de nuestra provincia, donde vos ves que la salud de las personas se ve afectada, pero porque realmente hay una mayor contaminación ambiental. La última, si puede ser breve, porque me interesa que desarrolles esto también, desarrollo sustentable y desarrollo sostenible, que lo leí. Bien, son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Sustentable es esto, garantizar el recurso naturales a futuro, y sostenible que esto se pueda mantener en el tiempo, ¿sí? Eso es lo que es la diferencia entre sustentable y sostenible. Van de la mano, digamos. Van de la mano, son conceptos diferentes, pero van de la mano. Te agradezco muchísimo. No, gracias a vos por este espacio y por invitarnos. Muy amable. Bueno, Soraya Cabas, entonces ingeniera, hablando sobre sustentabilidad ambiental. Vamos a otra pausa. Cuando nos reencontremos, cuando regresemos con Línea Directa, estará acá el doctor Fernando Miasi, médico oftalmólogo, el tema maculopatía asociada a la edad. ISERG,
Somos 3 profesionales del área de la seguridad, la higiene y del medio ambiente, con más de 20 años de experiencia desarrollada en industrias químicas, petroquímicas, petroleras y cerealeras. Contactos 341-690-5081 o 341-602-0059. Doctora Daniela Montenegro, abogada, especializada en temas de familia, jubilaciones y sucesiones. Moreno 1427, Planta Alta, Rosario. 0341-156-245-578. Retina Rosario, clínica oftalmológica altamente especializada, profesionales de capacitación internacional y equipamiento de última generación. Retina Rosario, en Güemes, 2507, esquina Pueyrredón. Comuníquese al teléfono 435-6965 o por mail a contacto@retinarosario.com. Instituto Arcoiris, centro educativo terapéutico interdisciplinario, con servicio de integración escolar categorizado. Ciudades de Pérez, Arroyo Seco y Villa Constitución. Borsone 888 Pérez. Contáctanos al 341-495-0815 o al 341-636-7754. En línea directa, en otro bloque, está con nosotros el doctor Fernando Miasi, médico oftalmólogo, director de Retina Rosario, Güemes 2507. El tema lo anticipábamos, maculopatía asociada con la edad o degeneración macular, se dice uno u otro. ¿Cómo te va? Gracias por estar, muy amable. Hola Marcelo, buenas noches, muchas gracias por la invitación. No, por favor, es un gusto que estés acá. Y más con este tema también, que es interesantísimo, estuve leyendo, ¿a qué llamamos, no? A manera de introducción, ¿a qué llamamos maculopatía ocular? Bueno, la maculopatía es la enfermedad de la mácula. La mácula es la zona más posterior del ojo, forma parte de la retina y es donde está el 90% de los fotorreceptores de todo el ojo. Es con lo que uno enhebra una aguja, lee la letra pequeña de la guía telefónica o le ve la cara al vecino que está en la vereda de enfrente. Justamente la enfermedad de esa zona del ojo, que es donde puntualmente está la visión más fina, es lo que nos genera una visión central desenfocada, que naturalmente se da en personas de entre 55 y 60 años en adelante. Tanto en uno como otro, en hombre como mujer. O sea, eso directamente es entre 50 años para adelante. Entre 55 y 60, sí. Y se da igual en hombres que en mujeres. Bien. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Bueno, lo primero, y sobre todo en Argentina, en Rosario, el más importante tiene que ver primero con la herencia genética. Ajá. Se habla de que es una enfermedad que está en las costas del Mediterráneo. Pero ¿cómo? Las costas del Mediterráneo, si nosotros estamos en Rosario, lo que pasa es que nuestra población es en más del 95% inmigrante. Entonces, toda nuestra ascendencia en general tiene que ver mucho con eso y estamos muy afectados por la luz solar. La gente con más pigmento no tiene tanta incidencia de la enfermedad como tenemos nosotros, que tenemos toda esa descendencia. Naturalmente, el factor sanitario con respecto a la alimentación, es muy importante consumir colores, se habla de vitaminas, pero en general si uno va a la verdulería y come todos los colores que hay, está mucho menos afectado que la gente que no lo hace. El cigarrillo está demostrado que también es un factor predisponente en el que la falta de oxigenación se considera uno de los problemas base para que se genere ese tipo de maculopatía. Y por otro lado el sol, que hoy por hoy tiene una incidencia muy importante por la pérdida de la capa de ozono, hace que la luz ultravioleta con el paso del tiempo vaya generando una degeneración, como dice el título mismo, claro. Y esas células vayan perdiendo la capacidad de ver. ¿El exceso de bebidas alcohólicas también puede ser? ¿Puede influir? Está también relacionado. Ajá. Está también relacionado. ¿Y qué procedimientos profesionales, esto por ahí me lo preguntaba y lo anoté porque me parece interesante, puede mejorar esta patología? Bueno, es una buena pregunta. Lo más importante primero
es que la gente acuda al consultorio. En general son pacientes que vienen porque tienen una visión, empieza a ser borrosa, de un día para otro los marcos de los cuadros empiezan a torcerse, los marcos de las puertas, notan que las letras se van superponiendo y esos son los primeros indicios que tiene la gente que sufre este tipo de cosas. Es decir, que la primer llegada tiene que ser del paciente al profesional. Siempre consultar al oftalmólogo y por eso también es muy importante la prevención. Siempre intentamos, la medicina ya desde hace unos 30 años a hoy, está abogando al control periódico y a la prevención más que al tratamiento. Y una vez que ya llega el paciente al consultorio, lo que se hace es una toma de agudeza visual en la que se constata en general que hay una pérdida de la cantidad visual y por otro lado se genera en una cuadrícula que se llama test de Amsler, que esto lo puede hacer cualquiera en su casa, donde uno empieza a ver que esa actitud con la que está trazada la cuadrícula empieza a deformarse. Es ahí cuando el médico hace un fondo de ojos, dilata la pupila y en general se asocia a una tomografía que es la que determina eficazmente la patología y la gravedad que tiene. Desde una visión borrosa, y esto si demora en consultar al oftalmólogo, ¿puede derivar en ceguera? Bueno, es otra de las preguntas que nos hacen muy seguido y por suerte no. En general, en la gran generalidad, los pacientes no se quedan ciegos nunca con una degeneración macular asociada a la edad. Lo que sí se genera es un escotoma, que puede ser relativo o definitivo. ¿Qué quiere decir escotoma? Qué palabra rara, pero en realidad es como que falta una parte del campo visual. Cuando uno ve a la otra persona, parece que hay una zona donde no ve. Esa es la característica principal de una patología avanzada, como es la degeneración macular, del tipo húmeda. Acordate bien que está la seca y la húmeda. La seca es como que son los inicios, donde uno empieza a notar una leve disminución, pero cuando ya la visión se bajó mucho y se agudizaron mucho los síntomas, es cuando tenemos que trabajar. Cuando hay una visión borrosa, doctor, esto puede ser que no reconozcan los rostros, puede ser que al ser tan borrosa la visión, aún de cerca, no reconocimiento de los rostros. Exacto, lo que suele pasar es que los pacientes reconocen a la gente por sus movimientos, por su tono de voz, por la ropa que usan o por la costumbre que tienen, pero si vienen dos personas que no son reconocidas, no pueden retener la cara. Ajá, bien. ¿Es cierto que las enfermedades cardíacas conllevan una deficiente irrigación sanguínea en los ojos? Así es, están relacionadas también las cardiopatías y todas las discrasias sanguíneas que hacen que la mácula, que es la zona central de visión, que es la que se enferma en este caso, reciba menos irrigación de la necesaria y como cualquier parte del cuerpo, en un intento de generar una irrigación, es decir, que la mácula, el centro de la retina respire, se generan neovasos, vasos nuevos, y esa es la base de la maculopatía. ¿Cada cuánto tiempo una persona tiene que hacer un fondo de ojo? El control estricto, ¿cada cuánto se hace? A partir de los 30 años se sugiere que sea cada 5 años. A partir de los 40, entre 2 y 5. Y a partir de los 50, cada 2 o 3. De los 55 a los 60 se indica una vez por año. De los 60 en adelante, entre 6 meses y 1 año. Ajá. De los 60 en adelante, eso es importante, ¿eh? Sí, claro. ¿Y cuáles son las recomendaciones para aquellos que nos están viendo un tema tan importante como este? Las recomendaciones que le podemos dar a los televidentes porque puede ser que aparezca una visión borrosa y sea de otra índole. Puede ocurrir eso y digamos, ¿qué hay que hacer, no, allí? Porque, bueno, tal vez se haya dejado estar, no haya ido al oftalmólogo como corresponde. ¿Es eso, digamos, puede ser una maculopatía ocular? Exactamente. ¿O puede ser de otra índole? Sí, puede ser una maculopatía ocular. En realidad hay muchos tipos de maculopatías, aunque esta es la más frecuente, sobre todo en esta etapa de la vida, de los 55 a los 60 en adelante. Esa es la preponderante. Como siempre hablamos, lo mejor es prevenir. Lo mejor es ir lo antes posible al profesional de visita, se toma la agudeza visual, se hace un fondo de ojos y ahí es cuando se define si la patología está o no. Invitamos siempre a los pacientes a que no duden, a que se sientan acogidos por los profesionales, los van a estar esperando, los vamos a estar esperando.
es muy importante no esconderse frente al problema, porque el tiempo, el tiempo en el que se decide empezar a tratarse es clave. Un paciente que retrasa mucho el inicio del diagnóstico, sobre todo, y el tratamiento, tiene una proyección visual en el tiempo bastante más compleja que un paciente que va de primera ya al control. Cuanto antes se trate esto, mejor. ¿Qué incidencia tiene cuando uno compra a veces anteojos que no sean en ópticas? Bueno, sobre todo lo que se busca es tener un filtro adecuado. Como hablábamos antes, uno de los predisponentes tiene que ver con el sol, y no tanto con el sol, sino que los rayos UV tienen que tener una correcta presencia de filtros mínimamente necesaria. En países de primer mundo, lo que se indica ya desde niños es usar lentes con bloqueadores sí, polarizados, pero siempre con rayos protectores de UV de 400 a 500 ciclos. ¿Qué sugerencias o recomendaciones, además de lo que has explicado muy bien, digamos, podés darle, ¿no?, a los televidentes, al margen de esto, ¿no? Bueno, lo primero es el control periódico. Segundo, los hábitos saludables, los colores, evitar el cigarrillo, revisiones cardiológicas y vasculares generales, y siempre que haya un factor familiar predisponente, lo suma a todos estos factores que estábamos comentando antes. El control periódico, la toma de huella visual con el profesional y la presión ocular y la presión arterial son la base de todo esto para que tengamos una correcta salud visual. ¿Y la exposición al sol que mencionabas antes es un determinado horario? O si uno está expuesto en una hora, ¿también incide negativamente? Bueno, se dice que media hora de sol siempre le hace bien al cuerpo en cualquier época del año, pero no más de eso, siempre con protector en la cara. Y con respecto a la parte ocular, los filtros UV, la correcta utilización de filtros y de anteojos con el bloqueo necesario son el aval más importante para evitar que eso pase. Por supuesto que en verano vamos a estar mucho más expuestos que en invierno y con luz directa mucho más que con luz diáfana, ¿no? Lo hablábamos, Fernando, fuera de cámara, pero bueno, hay una gran diferencia, pues yo lo había anotado para preguntártelo, esto con las presbicias, ¿no? O sea, exacto, se puede marcar una diferencia, es grande la diferencia que hay entre una patología y la otra. Es grande, pero es una buena pregunta también, porque muchas veces la gente nos pregunta, ¿qué pasa si yo tengo presbicia y me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta si tengo una maculopatía? Bueno, claro, hay algo que es muy importante remarcar, y es que una de ellas, que es la presbicia, que es una condición natural propia del paso del tiempo, a diferencia de la degeneración macular, que como su nombre dice es una degeneración, es que la presbicia con anteojos se soluciona. Con la corrección, o puede ser una cirugía, pero la degeneración macular no se corrige con ninguna manera externa. Se usan, una vez diagnosticado, drogas que son específicamente para esto, y un láser también que se está desarrollando hoy por hoy. Doctor Fernando Miasi, muchas gracias por estar acá. Un gusto recibirte. Gracias, Marcelo, y de nuevo felicitaciones por la distinción del Consejo. Bueno, muy amable. Muchas gracias. El doctor Fernando Miasi, entonces, médico oftalmólogo, explicando esta patología, maculopatía asociada con la edad o degeneración macular. Puntos interesantes que ha desarrollado aquí en Línea Directa. Nosotros vamos a hacer una pausa, va a venir ahora, va a estar en la mesa conmigo Lara Farías de Saa, es periodista y bueno, está también en la producción de este programa. Vamos a hablar precisamente de mi libro. Ahora vamos a invertir, Lara me va a entrevistar, vamos a hablar sobre mi libro presentado en 2019, La Peor Derrota. Bueno, importante aclararlo, son aquellos jugadores juveniles de fútbol que no pueden llegar a la profesionalidad. ¿Qué pasa con la frustración, el fracaso, el desánimo de ese sector? Un 95% se estima, de acuerdo a mi investigación, no puede cumplir con el sueño de llegar a la primera división en los distintos clubes de fútbol. Así que bueno, volvemos enseguida ya con Lara acá en la mesa. Ampiaba, desde 2012, al servicio de la familia aceitera y de toda la comunidad, sustentando los valores de solidaridad, cooperación, ayuda mutua y reciprocidad. Ampiaba, Asociación Mutual del Personal de Industrias del Aceite Vegetal y Afines. SOEPU, un sindicato que crece defendiendo los derechos del trabajador químico y petroquímico del cordón.
Ortopedia HSN, Ortopedia Deportiva, Alvear 324, Rosario. Comunicate a nuestro WhatsApp 341-321-1243, a nuestro número fijo 341-430-4352, 341-439-5432 o envíanos un correo electrónico a info@ortopediahsn.com.ar. ¿Sabías que podés sanar con la inteligencia de tus células? Memoria celular, consultas personales, cursos, talleres, seminarios. Profesora Adriana Torres, www.hayundia.com. Comunicate al 341-666-0795. Bueno, muy bien, último bloque del programa y ya como lo anticipamos, como dijimos en el bloque anterior, está conmigo Lara Farías de SA. ¿Cómo te va, Lara? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, Marcelo. Bueno, hoy vamos a hacer distinto. Intercambiar de roles. Vamos a ver cómo va. Me vas a entrevistar por el libro. Lara es periodista, así que se va sumando progresivamente al programa. Bueno, como todos saben, Marcelo Malvestiti es periodista, egresado en 2007, conductor de radio y televisión y escritor de 3 libros, no solamente del último que escribió. El primero es Juicios de Valor, se trata sobre la situación del país, tanto la desocupación como de la pobreza. El segundo libro es El Quinto Poder, son artículos de opinión que fuiste escribiendo en diferentes diarios sobre la sociedad, la economía de Así es, en varios temas, religión, política, economía, sociedad. Que tanto publicaste en La Capital como en El Ciudadano. Exactamente. Y el último libro es La Peor Derrota, que trata de los chicos que no llegan a jugar en primera división. Bueno, yo obviamente me interesó el tema, apenas nos conocimos y me contaste, la verdad que es algo que es muy interesante para comunicar y más que nada que te animaste, digamos, a investigar sobre el tema. Y mi pregunta es, ¿qué te inspiró a escribir sobre los que no llegan a primera? Bueno, en principio yo fui jugador de fútbol, digamos, no llegué a la primera división, pero sí estuve en la división reserva del Club Atlético Gimnasia y Esgrima de La Plata. Pasé por varios equipos, incluso de Rosario, Central, Newell's y otros equipos, Juan 23, Morning Star. Y siempre me preocupó, Lara, esto de qué pasaba con ese sector de chicos que quedaban marginados en algún momento, ¿no? A diferencia de lo que yo escribo en el libro, lo que pasó conmigo, digamos, es que a mí nunca me echaron de una institución. Siempre fui pasando yo, fui cambiando de clubes. Pero bueno, de todas maneras, también la frustración está en uno, porque no pude llegar a la primera división. Y como investigaba, el 95% de ese sector, de esa parte que no llega a la primera división, bueno, obviamente llegamos a la conclusión de que no hay una contención específica para esos chicos que quedan desanimados, que no saben qué hacer con sus vidas, porque inclusive ni siquiera terminaron la secundaria algunos. Claro. ¿Y cuánto tiempo te llevó a recopilar estos datos para llegar a saber cuál es el porcentaje que llega? 1 año y medio aproximadamente, con los borradores, yendo a Buenos Aires, estando también acá en Rosario haciendo investigaciones diversas, pero en distintos clubes de Buenos Aires. También, bueno, llego a esta conclusión, este 95%, algunos dicen un 5% llega a primera, por ejemplo, nosotros entrevistamos en Racing al Turco García y él decía un 6%. Claro. Bueno, está por ahí, ¿no? Sí, más o menos varía. Un 6%, digamos, de los chicos llegan a primera y hay algo para acotar sobre esto. Algunos se mantienen en la primera división y otros no. O sea, de ese 5% o 6% que llega, dura un tiempo y después a lo mejor están 3 partidos y después desaparecen y nadie sabe qué pasó, ¿no? Exacto. ¿Y cómo te llega la propuesta para pasar al libro a hacer el audiovisual? Bueno, la productora de Buenos Aires, a primera vista, se contactó conmigo, lo vio a través de internet y sugirió hacer un audiovisual con la finalidad de llegar a hacer una película. Habíamos planteado en principio, pero ahora se va a hacer, bueno, lo que se decidió es que se va a hacer, si es que lo
lo podemos lograr, calculo que sí, una serie por capítulos. Donde estamos, lo mismo que estamos haciendo ahora con el audiovisual, que estamos recopilando imágenes, en realidad es documentando audiovisualmente lo que vamos haciendo, que es en los distintos clubes de fútbol. Notas a referentes, filmaciones en los estadios, en los predios de las divisiones inferiores también. Exacto. Bueno, el viernes pasado, el viernes 6 de mayo, se te distinguió por esto tanto del audiovisual, que fue interés municipal, y obviamente tu libro ya había sido distinguido como interés municipal. Yo te quería preguntar cómo te sentiste ese día, cómo te preparaste para ese momento, más allá que ya lo habías vivido con el libro. Sentí una gran satisfacción por ver tanta gente también, ¿no? Claro. Fue un viernes a un horario donde la gente está trabajando, a las 4 de la tarde, y fueron más de 40 personas. Y muchísima gente que se comunicó conmigo que no pudo asistir, que me avisó que no podía. Pero estuvo presente de esa manera. Porque tenían, por razones laborales, ¿no? Claro. No pudo asistir y bueno, me han mandado mensajes. La verdad que sentí satisfacción de poder haber saber que las cosas las hiciste bien para que esa gente esté ahí. Claro, exactamente. Exacto. Y me sentí muy contenido también por la gente que estuvo. ¿No? Vos estuviste ahí también en el evento. Perfecto. Y además fuiste autor de 9 proyectos de ley presentados en el Consejo de la Municipalidad de Rosario con el fin de mejorar la vida de los vecinos. ¿Cuál sería algunos de los que presentaste y se aprobó? Bueno, algunos fueron aprobados y otros, con suerte dispar, porque quedaron allí en el camino. El Consejo Municipal siempre se presentó en el Consejo Municipal, yo como ciudadano común, como ciudadano por fuera de la política. Uno de los proyectos fue que se aprobó, colocar libros en lugares públicos mientras la gente está esperando para hacer un trámite determinado. Bien. Es decir, vos vas a una entidad financiera, vas a un lugar determinado donde tenés que esperar, era para calmar un poco la espera, ¿no? Claro, en vez de usar el celular, digamos, poder agarrar un libro. Exacto, tomar un libro y preferentemente de autores de la provincia de Santa Fe. Claro. El proyecto fue avanzando de comisión en comisión, fue aprobado, fue sancionado por el Ejecutivo Municipal oportunamente, pero digamos, se empezó a hacer en cultura, en el área de cultura de la Municipalidad de Rosario. Pero ¿cuál fue un tema que me plantearon, Lara? Vos fijate, ¿no? En estos temas que a veces hilamos fino, y me dijeron, se van a robar los libros. Claro. Entonces quedó ahí no era más proyecto. Anteriormente en plazas de Rosario, no sé si algunas, por eso te lo digo, ya no están porque se han vandalizado, había como una cabina cuadradita, digamos, y ahí había libros siempre, que vos podías tomar y dejar otro, o bueno, tal vez te llevaba ese para leer y después tal vez los podías devolver. Pero la verdad que ha desaparecido por lo mismo que decís, o se los roban o vandalizan el lugar y la verdad que lo tuvieron que sacar, porque la verdad que no cumplió el fin que era, así que... Yo recuerdo que planteaba ante los concejales en ese momento, cuando tuve que defender el proyecto, ¿por qué en las peluquerías, por ejemplo, hay revista y no hay libros? Claro. Sí, entonces, es verdad. Podrían haber las dos opciones para que el que va tal vez elija o poner un libro para que sea más cómodo leerlo. Exactamente. Eso es lo que se planteaba, por eso era para un poco para calmar la espera, para matar un poco la espera, donde vos tenés que estar en un lugar determinado, cualquier trámite que hagas, tenés que esperar. Bueno, la idea era que colocaran un mueble como para que estén los libros. En vez de haber revista o diarios, que haya libros. Cuando me plantean esto de que se van a robar los libros, yo dije, bueno, átenlo con alguna tanza, como para que no se los roben. Claro, como cuando vas al lugar que te atan con tanza la lapicera. Leen una tanza larga, pero bueno, no prosperó y no fue más allá por el tema del robo. Por el temor a que tuvieran que reponer permanentemente los libros, y iba a ser eso costoso, un presupuesto aparte, que en ese momento no contaba Cultura de la Municipalidad de Rosario con un proyecto, con un presupuesto de esa para poder avalar. Exacto. Perfecto. Así que bueno, yo te agradezco mucho la entrevista, muy productiva y muy buenas preguntas. Así que sí, en realidad con este tema de la peor derrota, el libro es importante. Cuando vos me preguntás cómo se enteró, cómo prosperó este tema para convertirse en audiovisual, esto es importante destacarlo porque lo tomó una productora de Buenos Aires. La pregunta que yo me hago, y lo decía días pasados ante la gente presente,
¿cómo puede ser que no se haya hecho eco ninguna productora de la ciudad de Rosario, ¿no? Eso es terrible porque lo vieron desde otra ciudad y no de donde yo soy, ¿no? Claro. Nacido de donde en estas... primero empezaste los primeros pasos con esto de las entrevistas. Claro, y si querés más, la primera presentación fue el 8 de noviembre de 2019, ¿en dónde? En Buenos Aires, en el Congreso de la Nación. En el Congreso de la Nación. Y después lo presenté en Rosario. Bueno, próximamente te vamos a ver actuando entonces en la película. Sí, porque después hay que buscar actrices, actores y todo eso. Así que bueno, me están preparando, pero estoy lejos de eso. ¿Estás lejos? No creo, ya está cerca. Bueno, antes de cerrar el programa voy a agradecer a Marena Moda, que ella me está vistiendo para el programa. Está en Galería El Paseo, San Martín 855, en el local 25. La buscan en Instagram como Moda Marena. Tienen ropa espectacular, la verdad, las chicas son muy atentas, te asesoran y buscan lo mejor para vos, así que muchas gracias, les agradezco a ellas por vestirme para hoy y todos los programas que vienen. Gracias, Lara. Nos reencontramos. Gracias a vos por esta oportunidad de poder entrevistarte. Muy amables, nos reencontramos la próxima semana.